Bueno, hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este video en el que les voy a explicar cómo funcionan las bases de Blender. Todo enfocado en poder hacer mockups para empaques de cualquier tipo. Hay programas para hacer mockups, pero digamos que aquí es relativamente fácil hacer ciertas cosas y van a tener total libertad. Entonces, pues, la idea es que puedan utilizar algo de Blender para entender cómo hacerlo. Lo primero que vamos a entender es cómo pasar Blender a español. Esa es la parte más importante para iniciar. En este momento yo ya lo tengo en español, pero normalmente cuando uno lo descarga está en inglés. Entonces voy a ir a cambiar mi Blender a inglés para que sepan exactamente cómo hacerlo. Automatic, yo me imagino que Automatic está en inglés, no. Como de English Original, listo. Entonces normalmente cuando ustedes tengan Blender instalado, lo primero que se van a encontrar es esta pantalla que es una locura. Les va a salir el splash screen, que era el que estaba ahorita. Para cambiarlo a español, lo que tienen que ir es a Edit, Preferences, aquí Preferences, y van a ir a Interfase, aquí en este botón, y van a buscar acá en Translation y van a escoger Español, Spanish, listo, y él ya queda automáticamente en español. Entonces entendamos varias cosas de cómo funciona la interfaz. Primero que todo, las ventanas de Blender son totalmente modificables, entonces pueden pasarles cosas como que terminan con 10.000 ventanas que no querían tener y se enloquecen. Ese es uno de los primeros golpes que uno tiene con Blender. Entonces, ejemplo, yo aquí tengo como una ventana, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Las ventanas se reconocen porque tienen unas ciertas propiedades. Por ejemplo, tienen este iconito. Entonces acá veo uno, aquí veo otro, aquí veo otro y aquí veo otro. Las ventanas en Blender son totalmente adaptables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva, me puedo parar en la esquina inferior de cualquiera de las ventanas y hago clic y arrastro. Este es un primer choque que uno tiene con Blender tenaz, y es que empieza a abrir ventanas y empieza a abrir ventanas y empieza a abrir ventanas y ya no sabe cómo cerrarlas, ¿listo? Y cada ventana le permite, digamos, una cosa independiente. ¿Cómo se cierran? Sencillo. Ustedes se paran en la misma esquina como si fueran a abrir algo, pero lo arrastran hacia la otra y ya. Entonces, si yo quiero unir estas dos, clic y así, clic y arrastro, perdón, ahí no me paré bien, clic y arrastro hacia la otra, y aquí, por ejemplo, clic y arrastro hacia abajo y ya. Así es sencillo, pero tengan en cuenta que es en las esquinas. Es en esta esquina o en esta esquina, ¿listo? En donde hacen eso. Entonces arrastro ya. Este es el primer detalle. Segundo detalle, cualquier ventana puede tener cualquier información. Por ejemplo, aquí ustedes ven que tiene este iconito, pero yo podría tener esta con ese. Por ejemplo, las propiedades son exactamente las mismas propiedades, pero acá. Si ustedes ven, aquí están estos mismos iconos que están aquí. Entonces la vista 3D normalmente es esta que está aquí. Entonces, si yo quiero tener varias vistas 3D, simplemente yo voy abriendo ventanas y le voy diciendo que sea vista 3D. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener la perspectiva, aquí puedo tener una frontal, aquí una lateral. Esto con respecto a cómo configuran las ventanas para que sea... Uy, por ejemplo, ahí hice una súper embarrada que realmente no sé cómo devolver fácilmente. Entonces vamos a hacer una cosa. Más fácilmente sería... arrastramos esto y unamos esta hacia abajo, listo, y otra vez tengo que decirle aquí que voy a tener propiedades, que es lo que van a encontrar por defecto. Si ven, bueno, ustedes pueden cambiar el ancho si se paran en toda la línea y cambia el mouse a esa opción. Y aquí me hace falta una ventana que yo debería tener, que es la de el listado, el hierarchy, y voy a arrastrar. Ten en cuenta que si tienen que arrastrarla hacia arriba, no la cogen de la esquina porque les crea otra. La tienen es que coger de la línea. Aquí tengo que unirlas. Tienen que cogerla de la línea de separación. ¿Listo? Entonces hasta ahí, cómo pasarlo a español y cómo hacer para, digamos, organizar las ventanas. Ahora hablemos de cómo navegar dentro de la vista 3D, que es uno de los golpes más fuertes que uno tiene en Blender al principio. Existen muchas formas de navegar en Blender y unas están muy relacionadas con el manejo del mouse. Primero,
Las cosas en Blender depende de la ventana en la que se paren. Si yo me paro en esta ventana, si el mouse está dentro de esta área de esta ventana, todo funciona de esta ventana. Si yo me paro en esta, todo funciona en esta. Si yo me paro en esta, voy a abrir acá mucho más. El scroll funciona en esta, ¿listo? Entonces tengan en cuenta que dependiendo de en qué ventana estén, por ejemplo voy a abrir acá, el scroll funciona en esta, el scroll funciona en esta, el scroll funciona en esta, el scroll funciona en esta. Depende de dónde esté ubicado el mouse. No es como, yo selecciono esto y me paro aquí y le hago scroll para acercarme, no va a funcionar porque él depende de la ventana en la que estén parados, ¿listo? Si se paran en esta ventana, pues ahí sí va a funcionar en esta. Si se paran en esta, funciona en esta. Si se paran en esta, funciona en esta. ¿Listo? Así de sencillo. Sepan dónde tienen el mouse. Es muy importante saberlo. En la vista 3D, que es como la más común donde uno está parado, la navegación es así. Primero, el scroll acerca y aleja. El scroll es la ruedita del mouse. ¿Listo? Cuando ustedes hacen clic izquierdo, clic izquierdo, él genera un selector, no me permite navegar. Clic izquierdo tampoco, él me abre un menú, ¿listo? Entonces ahí normalmente la gente se estresa un poquito. Para la navegación es el clic central, o sea, el de la ruedita, le hacen clic y él permite hacer lo que llamamos orbitar, ¿listo? Entonces el scroll aleja y acerca, el clic del central hace esto. Pero además me faltan otras opciones como el hacer un pan, que es Shift y el clic central. Si ustedes hunden la tecla Shift, que es la de hacer mayúsculas, pero que hay que mantenerla hundida, esa les va a permitir con el clic central hacer este paneo. Entonces ya tenemos el orbit, el zoom y el pan. Y ya con eso pueden navegar fácilmente entre toda la ventana de Blender. ¿Listos? Los objetos se seleccionan con el clic izquierdo. Entonces uno se para en el objeto, clic izquierdo y ya, ¿listo? Lo cual le permite a uno definir qué va a hacer en cada cosa. Además de las opciones que les dije ahorita, de la manito, del paneo, del scroll, hay estos botones de aquí. Estos funcionan con respecto a la posición del mouse. Entonces si yo le hago clic y empiezo a mover, él hace zoom. Si yo le hago clic y lo muevo, él hace ese paneo, que ahí me parece un poco impreciso, me parece como complicado de manejar un poquito. Si le dan clic aquí, él va a la vista de cámara, y si le van a dar clic, se aleja la vista de cámara. Y acá me cambia entre dos vistas, una es perspectiva y otra es isométrica. ¿Listo? Miren, ahí está isométrica y aquí está en perspectiva. ¿Ven? Entonces ahí uno puede hacer ese cambio de esas dos opciones: zoom, el paneo y el perspectiva ahí, ¿no? Y en la cámara. Y tenemos otra opción con estos ejes que es muy normal, y es si ustedes le dan clic por ejemplo a cualquiera de ellos, él va a ir a esa vista específica. Entonces si yo le doy clic a Z, Z es desde arriba. Si yo le doy a X es desde un lado, si le doy a Y es desde el otro lado, si le doy a menos Z sería desde abajo. Y si me paro en el círculo, digamos, gris, y arrastro, puedo hacer la misma rotación que haría con el clic central. La verdad es que obviamente es mejor hacerlo con el clic central que con esto. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí ya estamos en cómo navegar en la ventana. Existen unas teclas rápidas que son en el teclado numérico. Ustedes tienen un teclado en su computador. Ese teclado, ojalá, si es un portátil es más complicado si no tienen teclado numérico, pero si tienen el teclado numérico, las teclas rápidas para Z, Y y X son en el teclado numérico el 7, que es superior, el 1, que es frontal, miren que aquí va a salir frontal, ¿listo? Y el 3, que es lateral, en este caso derecha. Entonces miren que aquí cambió igual, o sea, 7 sería Z arriba, o sea, Z acá en el centro, 1 sería X Y en el centro, y 3 sería X en el centro, ¿listo? Y aquí siempre les va a mostrar información del tema. Entonces, por ejemplo, aquí dice que tienen un objeto, que es un cubo que está dentro de una colección. Eso es un tema más adelante, que está con la vista derecha y en ortogonal, porque cuando ustedes seleccionan uno de estos, él pasa a ortogonal, es decir, a isométrico.
Si yo, por ejemplo, le doy clic acá otra vez, ya estoy en perspectiva, pero apenas le doy clic a estos, él pasa a vista ortogonal o isométrica, es lo mismo, ¿listo? Entonces ya tenemos navegación, ya tenemos las teclas rápidas de la navegación. Además, en el numpad, en el teclado numérico, digamos, las teclas 4 rotan hacia un lado, 6 hacia el otro, 8 así y 2 así. Y el 0 pasa a la vista de cámara. El 0 sería lo mismo que hundir esto, el 0 en el teclado numérico. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el teclado numérico también es una forma de hacer una cierta navegación. Y el 5 en el teclado numérico es como este botón de aquí, es pasar de perspectiva a isométrica. Con esto ya deben ser capaces de navegar, ya deben ser capaces de buscar objetos, de seleccionarlos, llegar a ellos. ¿Listos? Es así de sencillo. Bueno, ustedes van a encontrar otras herramientas acá. En Blender hay dos menús laterales en todas las ventanas, o en casi todas las ventanas, por lo menos en la de 3D, en la de V y en otras. En este caso está abierto este menú y a este lado está abierto, no, realmente no está abierto un menú, están solamente estas herramientas, pero me falta el menú. Entonces, si ustedes ven, aquí hay una flechita chiquita, ¿listo? Esa flechita me abre ese otro menú. Ese menú tiene unas propiedades de esos objetos, por ejemplo, en este caso tengo las de posición, digamos, las propiedades de posición en X, Y, Z. Entonces, si ustedes quieren cambiarlo, pueden cambiarlo desde ahí. Tienen el de rotación, si lo quieren rotar desde ahí. Tienen el de escala, si lo quieren escalar desde ahí. Y tienen las dimensiones, si es que lo quieren escalar, es con dimensiones fijas. Todas estas cosas se pueden bloquear, entonces uno le hace clic aquí en estos candaditos. O se pueden cambiar varias al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar esta, pero quiero cambiar esta al tiempo. Entonces yo hago clic y arrastro y luego puedo escribir el valor que quiera. ¿Listo? O clic y arrastro y muevo así. No es muy común que uno haga este tipo de cosas, solamente cuando uno necesita mucha precisión, pero no es muy común. ¿Listo? Dale control Z. Control Z deshace, como en casi todos los programas. Listo. Ya parece que tuviera rotación. Eso me lleva a un detalle. Si tiene algo de rotación y quieren deshacerlo, le dan Alt R. Si tiene algo de movimiento y quieren deshacerlo, Alt G. ¿De acuerdo? Miren que aquí la posición, voy a correrla, le voy a dar Alt G y él va a pasar a 0. Si yo tengo algo de rotación y le doy Alt R, él va a pasar a ceros. ¿Listo? Y Alt E me va a cambiar la escala. Entonces, por ejemplo, Alt E, no es Alt E, es Alt S. Alt S me va a deshacer la escala, porque scale es escala en inglés y por eso empieza por la S. Ahora hablemos de estas herramientas de este lado. Bueno, no, mentiras, volvamos aquí porque aquí tenemos unas opciones que están, digamos, en este menú, pero además tenemos otras más. Tenemos esta que es la de la herramienta, que son unas opciones según la herramienta que tengan, y una de vista. Por ahora no se tienen que preocupar mucho por estas, no son muy importantes por ahora. Son propiedades que finalmente son muy útiles a futuro cuando uno ya esté muy avanzado, pero al principio no. Y este menú simplemente se cierra parándose en el bordecito para que salga la flechita y lo pueden llevar hasta el borde, o pueden utilizar la tecla N que abre y cierra ese menú. Y tenemos al otro lado con ¿cuál era? Con la miércoles, ya me olvidó cómo era este menú, pero bueno, uno también lo puede cerrar, que quede así, o puede abrirlo y abrirlo más hasta ver lo que tiene. Acá tenemos varias herramientas. Por defecto, el clic derecho está para seleccionar lo que llamamos un box select, una selección de caja. Entonces uno puede seleccionar varios objetos, puede dar clic por fuera para soltarlos, pero uno puede seleccionar los que toquen el área, quedan seleccionados. ¿Listo? O puede darle clic aquí y cambiarlo. Puede, por ejemplo, aquí tengo retocar, que es otra opción. Retocar no hace nada, simplemente si yo cojo un objeto lo puedo arrastrar de una. ¿Listo? Miren que ahí, por ejemplo, cogí la cámara, pero la cogí de un sitio que no era, entonces se formó. ¿Listo? Entonces tenemos retocar, tenemos selección marco, tenemos seleccionar círculo. En este caso
sale una ruedita y si yo hago clic, todo lo que vaya quedando dentro es como un pincel, va a quedar seleccionado. ¿Listo? Si quieren deseleccionar, le dan clic por fuera. La ruedita se puede agrandar y achicar, pero no me acuerdo cómo. Estoy tratando de acordarme. Aquí. Pero hay una opción de una versión rápida, digamos, de hacerlo. Tenemos una opción de seleccionar lazo, entonces clic y arrastre y coge todo lo que ustedes tengan en el área, ¿cierto? Vamos a volver a selección de marco y tenemos, por ejemplo, aquí cursor. El cursor es este elementico que está aquí. Resulta que cada cosa que uno crea dentro de Blender se crea a partir del cursor. Si yo pongo el cursor acá y le voy a dar aquí, por ejemplo, agregar y le voy a decir un cubo, se va a agregar donde está el cursor. Si yo paro el cursor acá y le voy a agregar una esfera, se va a agregar ahí. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. Todo lo que se agrega en Blender se agrega en el cursor. El cursor se puede mover seleccionando este y poniéndolo en cualquier lado o con control, no, con alt, no con control, creo que es. Híjole, se me olvidó. Pues sí está raro. Ya, por fin. Con shift y el clic derecho. Shift y el clic derecho les permite ubicar el cursor donde ustedes quieran y entonces ahí sí ya pueden crear el objeto. Así aquí agregar cubo y ya. Entonces ahí ya pueden meter todos los objetos que quieran, todos. ¿Listo? Porque simplemente en agregar van a ver que hay mallas, entonces planos, cubos, círculos, esferas geodésicas, cilindros, conos, roscas, planos subdivididos, mona de Susan se llama, que es como un miquito que ha sido emblemático en Blender desde hace muchos años. Entonces esa sería como una forma en la que van agregando ciertos objetos. Hay curvas, hay superficies, hay metabolas, que son por ejemplo unas bolas que si yo pongo varias, voy a decirle aquí, bueno, este es otro menú que yo acostumbro a usar, que es Shift A. Shift A me abre esto y entonces yo puedo meter más rápido todo. Entonces, por ejemplo, los metabolas, si las acerco, se pegan entre ellas. Entonces hay muchos objetos, ¿no? Vamos a darle agregar y miren que ahí por ejemplo están los textos, están los textos, los volúmenes que son por ejemplo para hacer nubes, los lápices de cera son el grease pencil, que es cuando uno quiere dibujar. Entonces por ejemplo vamos a ponerlo en blanco y vamos a decirle aquí que vamos a pintar y pueden pintar dentro del espacio 3D, ahí está. No es tan común que hagan eso, pero ahí está. Tenemos muchas más cosas. Vamos aquí a modo objeto, agregar. Tenemos esqueletos, tenemos jaulas. Las jaulas son para deformar objetos. Tenemos vacíos, que son para seleccionar cosas. Imagen, que es para imágenes de referencias. Luz, que es para poner luces en general, que puede ser una luz de punto, puede ser un sol, puede ser un foco, que es un spotlight, y puede ser uno de área. Sondas de luz, cámaras, sonidos si necesitan poner ciertas cosas de sonidos, fuerzas cuando se quieren hacer por ejemplo cosas como que hay viento y el sistema simule el viento, no toque animar el viento sino que el viento sea simulado. Todo eso se hace desde ahí. Ahora, además de estas herramientas, aquí está la de mover. Entonces uno selecciona cualquier objeto y le salen estos elementos. El azul permite arrastrar de arriba a abajo, en este otro eje, pero además hay un punto blanco y hay unos planitos. Entonces el plano es, por ejemplo, para que se mueva en ambos ejes a la vez. Es decir, aquí estoy bloqueando el eje azul. Entonces si yo me paro en el planito, puedo arrastrarlo así. Si yo me paro en el rojo, puedo arrastrarlo así. Digamos, el eje rojo se bloquea y él se mueve en los dos ejes, en el azul y el verde. Y si yo le doy clic en el blanco, es totalmente libre. Ya no dependo del eje ni nada. ¿Listo? Entonces, movimientos. Simplemente aquí. Y entonces mover arriba abajo. Lados. Dos ejes al tiempo o totalmente libre. Tenemos rotación. Entonces salen los ejes. Si es con uno de los de colores, es sobre el eje específico. Si es en el blanco, es totalmente libre.
Bueno, mentiras, depende de la vista en el blanco. Si ustedes quieren girar tendrán que cambiar la posición de la vista y ahí sí mover. ¿Listos? No es tan complejo. Al principio le da uno un poquito duro, pero es como todos los softwares de 3D. Después tenemos escalar, que lo que hace es básicamente lo mismo, es una escala. Si lo cogen del blanco interno puede hacerlo libre, si lo hacen desde el externo es parejo en todos los ejes, si lo hacen en un solo eje, entonces o en suma de ejes va a hacer ese tipo de manejo, y así sucesivamente. Básicamente ahí pueden hacer explorar. Cuando uno escala, rota o mueve, normalmente puede cambiar la posición de global a local. Por ejemplo, en este caso el eje de escalar está hacia arriba porque está global, pero si yo le doy local, él va a coger la posición original del objeto, y entonces ahí sí ya puedo escalar de esta manera, que no podría hacerlo con el global, porque el global me está escalando pues no con la posición del objeto. Si uno mantiene, puede cambiar otros, y entonces por ejemplo aquí está la escala que uno normalmente conoce de jaula, entonces para escalar hacia un lado, para estiparlo, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan común que uno en 3D funcione con este tipo de jaula, pero es también viable. Tenemos transformar, que lo que hace es que activa todos al tiempo. Entonces ya puedo moverlo, puedo rotarlo y puedo escalarlo sin ningún problema en uno solo. Bueno, ya está ahí. Vamos, aquí tenemos el menú de agregar. Entonces yo por ejemplo aquí puedo agregar un cubo muy al estilo como lo harían en 3D Max. Entonces quiero agregar aquí y ya lo puso, ¿cierto? Otro pedazo, ya lo puse. Y entonces aquí me puedo parar en este, crear. Esto hace que sea un poquito más rápido para ciertas cosas, ¿no? Y si yo mantengo aquí, puedo abrir otros. Entonces, por ejemplo, quiero agregar un cono, clic y arrastro, y después subo y ya me lo creo. O puedo crear cualquier otro elemento, ¿no? Un cilindro. O puedo agregar una esfera. O puedo una esfera geodésica que su estructura es distinta. Funciones con triángulos, este funciona con caras cuadradas, menos en su punta superior, que ya empieza a ser triángulos. Listo, entonces hasta ahora vimos este menú, vimos el menú que se abre, cómo funciona la navegación y cómo funciona el pasarlo a español. Hasta ahí, digamos, es un avance considerable. Les recomiendo empiecen a hacer pruebas. Un detalle antes de terminar es que cuando ustedes utilizan cualquiera de estas herramientas, por ejemplo el de mover, terminan el movimiento y se abre una ventanita acá. Él les permite rehacer ese movimiento con precisión. ¿Listo? Incluso decirle en qué eje se bloquea. Bueno, salen unas opciones. Eso siempre va a pasar. Por ejemplo, si yo cojo este objeto y le digo rotar y roto acá, me va a salir esa ventanita. Lo que pasa es que me sale cerrada. Ustedes pueden abrirla y pueden hacer la rotación con precisión. Por ejemplo, no es que la rotación era en X y entonces lo roto. Que la posición era local y no global. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa ventanita va a ser clave todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo otro que es importante es que cualquier cosa que ustedes seleccionen, aquí a veces cambian los menús para estar enfocado en ese tipo de herramienta. Por ejemplo, yo cogí este y ahora me dice estas opciones, pero si yo cojo el de mover me bota estas opciones. Si yo cojo este me bota las mismas opciones, si yo cojo este las mismas, pero después en algún momento aquí este cambia y así sucesivamente. Entonces esta parte va a ser una parte de opciones con respecto a la herramienta que tengan. Y esta parte superior de aquí les va a permitir hacer otras opciones que pues veremos más adelante. Hasta ahí cómo insertar objetos de esta forma básica. Ahorita en otro video vamos a hablar de cómo realmente coger objetos, crearlos, modificarlos, cambiar su malla. ¿Listo? Nos vemos en el próximo. Chao pues.